Buenas noches. El aborto en jaque en los Estados Unidos. Si uno pregunta, ¿la derecha qué es lo que hace con la creación de derechos? Hacerlos retroceder. Siempre es así. Lo que está pasando en estos momentos con la Corte Suprema de Justicia, lo que se sabe en los Estados Unidos, que va a tener repercusión en cada uno de los estados seguramente, como ya está ocurriendo, pero también en otros países, es terrible, es tremendo. Todo lo que se ha ganado en Estados Unidos desde 1973 en adelante, ahora empieza a diluirse, a caer, porque tienen ahí un borrador prácticamente ya para salir, como una ley por la cual todo lo conseguido durante 50 años luchando por los derechos de las mujeres puede quedar en la nada o puede quedar en muy poca cosa. Vamos a ir por partes. Primero, un documental de Netflix que cuenta justamente qué pasaba a partir de 1973 en el mundo y hasta que llega, por ejemplo, Donald Trump, cómo la derecha siempre resistió, cómo peleó para que las cosas no permitiesen llegar a estos derechos que son fundamentales para las mujeres. Veamos un tráiler de este documental muy bueno de Netflix sobre cómo con la derecha retroceden los derechos. Everything involved in an abortion is sin and it's wrong. No woman should be judged because these decisions are never easy. There's no reason to make it more and more difficult and drive women back into the shadows of illegal abortions. Since 2010, 300 abortion restrictions have been passed in this country. Many people are unaware of how restricted abortion has become. The legislative priority needs to be something that will stop abortions. When I think about how politicized this has become, I wonder, how did this happen? Naturalmente esto recrudece siempre con el dominio de la derecha, como ocurre también con los derechos que se consiguen en la Argentina. Siempre tienen una visión que se compadece con la quita de las conquistas sociales y de derechos de hombres, de mujeres, de niños, de todo. Siempre están en contra de eso. Vamos a escucharlo a Donald Trump en 2016 porque ha sido un hombre decisivo para la creación de esta Corte Suprema de Justicia. Así como Pepín Rodríguez puso 2 integrantes de la Corte en la Argentina, Trump, bueno, por lo menos era el presidente, puso 3 hombres del republicanismo en esa Corte Suprema que hace poco nos alegraba porque hay una mujer negra. Ahora muy poco va a poder hacer, porque en la votación van a estar siempre 6-3 los derechosos, siempre 6-3 los trampistas, haciéndole trampas al destino de esta manera. Laws are set now on abortion, and that's the way they're going to remain until they're changed. Because you had said you wanted, you told Bloomberg in January that you believed abortion should be banned at some point in pregnancy. Where would you? Well, first of all, I would have liked to have seen, this be a states' rights. I would have preferred states' rights. I think it would have been better if it were up to the states. Do you think it's murder, abortion? I have my opinions on it, but I'd rather not comment on it. You said you're very pro-life. Pro-life view is that it's abortion. Yeah, abortion is murder. But I mean, I do have my opinions on it. I just don't think it's an appropriate forum. But you don't disagree with that proposition, that it's murder? What proposition? That abortion is murder. No, I don't disagree with it. No, no estoy en desacuerdo con eso. Más bien apurado también por un periodista que le faltaban los pelos en las manos, nada más. Pero Trump cediendo ante esto y después procediendo, que esto es lo más importante todavía, no solo lo que dijo, sino lo que hizo. Y esta Corte Suprema suya está a punto de hacer lo que ya algunos estados han llevado a cabo. Vamos a ir por partes. Veamos lo que pasa en Florida, que debe ser uno de los estados de mayor corrimiento hacia la derecha en el propio país, ni hablar en el mundo. Vean ustedes esto, acompáñenme, porque aquí está lo que viene ocurriendo ya antes de la decisión de la Corte. Florida aprueba la ley que restringe el aborto en medio de una gran polarización. Ron DeSantis, el mismo que hizo andar, caminar una ley para que no se pueda decir la palabra gay, fíjese usted, hasta dónde va la derecha allí en ese estado. Bueno, firmó este jueves, 14 de abril, decía la información, la ley que prohíbe el aborto a partir de la semana 15 de gestación, etcétera. Siempre contra los derechos. Veamos Oklahoma. Vayamos rápidamente a otro estado que ya está compadeciéndose con lo que se viene en la Corte Suprema de los Estados Unidos. Oklahoma aprueba una ley que prohíbe casi en su totalidad el aborto y contempla penas de hasta 10 años de cárcel. Fue la Cámara de Representantes de ese estado que aprobó 70-14 en contra la nueva ley
legislación que penaliza el aborto hasta con 10 años de cárcel y una multa de $100.000 en casi todos los casos. Bueno, lo que ocurrió ahora es que un diario cuyo nombre es Político descubrió el borrador que tiene la Corte Suprema. Y aquí está la información en la que nos basamos para comentar este retroceso que se produce en los Estados Unidos. La Corte Suprema votó para revocar el derecho al aborto. Según un proyecto de opinión, sostenemos que Roe, esto es lo de 1973, y Casey deben ser anulados. Esto lo escribió el juez Alito en un borrador inicial mayoritario que circuló dentro de la Corte. Y sigue diciendo, el proyecto de opinión es un repudio rotundo e inquebrantable de la decisión de 1973 que garantizó las protecciones constitucionales federales para el derecho al aborto y una decisión posterior de 1992. Esto nos importa muchísimo para que tomemos como ejemplo lo que está ocurriendo en el mundo. Lo vamos a explicar mejor a través de esta cadena CBS norteamericana. This could be the most consequential opinion in decades. Politico reports the Supreme Court could be poised to strike down Roe v. Wade and its supporting precedents. In the draft opinion leaked to Politico, Justice Samuel Alito wrote, "We hold that Roe and Casey must be overruled. It is time to heed the Constitution and return the issue of abortion to the people's elected representatives. It should be clear that early drafts of opinions can change, so there's no guarantee that this is the final decision." Tonight, New York Governor Kathy Hochul called the news of the High Court's leaked decision a disgrace, adding, "We will fight it with everything we've got." And Governor Murphy in New Jersey added, "It's truly a dark day in America." Should it be? It's a game changer for America. It's a game changer for women and women's rights to control their own body. Se perdería, nada menos. Y eso es lo que van a buscar también en la Argentina. La derecha piensa de esta forma, casi que es parte de su conformación, de su identidad, del ADN de la derecha pasa por ahí. Bueno, lo está padeciendo en estos momentos los Estados Unidos. Miren ustedes, ¿por qué ocurre también esto? Las protestas han sido multitudinarias de un lado y de otro. Vamos a ponerlas al mismo tiempo, si fuera posible, con este título, el aborto en jaque en los Estados Unidos. Bueno, lo que opinan los antiabortistas y los abortistas ha motivado, aquí tenemos los anti, vendrán ahora las imágenes con los que defienden el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo. Y aquí está la decisión de ir a las calles en los Estados Unidos a favor, naturalmente, del aborto. Lo que queda de Biden, ese presidente que ha caído en desgracia tanto, pero tanto, y que por eso motiva la guerra brutal que en estos momentos tenemos en Ucrania, en el retroceso, igual toma nota de estas protestas de un lado y de otro y se pronuncia por lo que nosotros entendemos son los que van por las conquistas de los derechos de las mujeres. Así que Biden se promete a sí mismo luchar contra este retroceso. The idea that it concerns me a great deal that we're going to, after 50 years, decide a woman does not have a right to choose within the limits of the Supreme Court decision in Casey. Number one. But even more, equally as profound is the rationale used. And it would mean that every other decision relating to the notion of privacy is thrown into question. If the rationale of the decision as released were to be sustained, a whole range of rights are in question. A whole range of rights. And the idea we're letting the states make those decisions, localities make those decisions, would be a fundamental shift in what we've done. If this decision holds, it's really quite a radical decision. Pero aunque parezca mentira, el poder político de este hombre ha menguado demasiado ya. No solo porque a él le va mal en lo personal, sino porque los demócratas no son estrictamente el poder real, económico, etcétera, de los Estados Unidos, y a la hora de la verdad es la Corte Suprema de Justicia la que toma una decisión y poco creo que podrá hacer Biden, pese a esas buenas intenciones. Vamos a ver de todas maneras qué nos dice Matías Morales, al que saludamos en los Estados Unidos, sobre este tema, qué es lo último que ha trascendido. Matías, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Bueno, como veíamos, la Corte Suprema de Estados Unidos se dispone a eliminar el derecho al aborto vigente desde hace casi 5 décadas. La información fue publicada después de que se filtrara el borrador redactado por uno de los jueces de la Corte, Samuel Alito. Y si bien el texto no es definitivo y podría tener algunos cambios, fue respaldado por otros 4 magistrados conservadores, por lo que tendría la mayoría asegurada. Alito consideró que el fallo de la Corte llamado Roe vs. Wade, que en 1973 legalizó la interrupción del embarazo mediante una protección constitucional, fue erróneo desde el principio y tenía que ser revocado, porque era hora de acatar la Constitución y devolver la decisión a los representantes elegidos por el pueblo. Los conservadores del tribunal fallarían de esta manera para resolver el caso de una drástica ley de Mississippi, pero terminaría permitiendo que se prohibiera el aborto en por lo menos 30 estados gobernados por los republicanos. Esta decisión aumenta todavía más la polarización que se vive en el país y ya hay manifestaciones frente a la Corte Suprema, mientras que los líderes demócratas del Congreso, Nancy Pelosi y Chuck Schumer, dijeron que la postura del tribunal era una abominación y la peor decisión de la historia moderna. Y no es para menos, está muy bien. Comparto lo que dice Pelosi, por ejemplo. Matías, muchas gracias. A ustedes, hasta pronto. Se la llevan toda. Y se la llevan toda de verdad. Es un juego, parece, cuando ponemos esta presentación del tramo que vamos a recorrer en nuestro programa. Pero es cierto, se la llevan toda. Mire, vamos a hacer un recorrido. Empecemos por el campo, el quejoso campo, el que vino a provocar, a mostrar ampulosamente en medio de una ostentación obscena, lo bien que les va, y lo mismo tenían quejas irrespetuosas con quienes lo están pasando mal, y son millones y millones en la República Argentina. Lea conmigo, por favor. La liquidación de dólares del campo fue récord, tocó una marca histórica. Las empresas del sector liquidaron la suma de 3.171 millones en abril, una cifra solo superada en el año 2014. De todas maneras, usted se va a encontrar con sinvergüenzas tipo Echeverre, que le van a decir que no les va bien y que además el campo hay que respetarlo porque es el sostén de toda la economía. Y acto seguido volveremos a desmentirlo. De la economía es el campo. 70% de las divisas las genera la agroindustria. Somos responsables de 1/3 de la mano de obra. Cuando nos va mal, les va mal al país. Y cuando nos va bien, tarde o temprano, esa bonanza llega a todas las ciudades. No es cierto que el campo sea el gran... Es importante. ¿Quién podría negarlo? Sería algo absurdo. Pero también jugar la carta de que son el sostén del país para que tengan ese respeto convencional casi que mucha gente les depara, no es justo. Miren ustedes esta placa y verán cuál es la incidencia del campo en toda la economía del país. La industria manufacturera, 115.000 millones, 20%. El comercio, el 16%. Transporte y comunicaciones, casi el 9%. Y el campo, 8.7%. Es decir, sí aporta, sí es importante, pero no es lo que dicen Echeverre y demás para golpearse el pecho siempre y llevarse absolutamente todo por delante. Lo que no quieren es distribuir nada. Esta renta extraordinaria, y verá usted lo que piensa el mundo de las rentas extraordinarias, acá por la soja, por el trigo, allá por el petróleo, en otro lugar la cuestión energética. Hay rentas impresionantes que son extraordinarias en el mundo y se les pide, se les reclama responsabilidad frente a las sociedades que están saliendo de la terrible pandemia que hemos debido afrontar. Mire usted lo que ahora dice Axel Kicillof respecto a la necesidad de distribuir lo que tienen que hacer los empresarios del campo y de la industria. Estoy mirando balance de varias empresas. Estuve mirando balance de varias empresas con números muy, muy buenos. La verdad que uno se alegra, ¿no? Porque después de la pandemia, esa situación difícil, uno se alegra cuando a los empresarios argentinos le va bien. Lo que quiero pedir, por favor, desde acá, desde Lanús, es que esos empresarios argentinos que le va bien, que sepan también que no les puede ir bien si no le va bien a los trabajadores. No les puede ir bien porque eso dura poco, porque eso no es sustentable, porque nadie puede estar contento si el resto sufre. Y para corroborar lo que dice Axel Kicillof, vale la pena lo que vamos a leer sobre cuánto ha perdido el trabajador en la Argentina. La pérdida del poder adquisitivo
es mayor al 20% desde 2017 al 2022. Venía muy mal y se acrecentó esto, 3 o 4% más todavía en 2021 y en lo que va del 2022. Es el último informe que prendió las alarmas sobre el impacto que tiene la inflación en los salarios. Le va mal al trabajador, le va mal todavía, aún al que tiene trabajo. Por supuesto le va un poquito mejor que cuando no lo tenía, y esa es una recuperación muy valiosa que siempre vamos a ensalzar. Pero el salario se tiene que recuperar y la manera no es decirle a los empresarios tienen que pensar, tienen que comprender, si no le va bien al trabajador, no, hay que tomar las medidas necesarias. Las medidas necesarias son una confrontación que es inevitable y hay que tener el coraje de ir para adelante, en la nación, en la provincia, donde fuere, siempre en la medida de las posibilidades legales, democráticas y republicanas que se tengan. Pero hay que dar la pelea, de otra manera, tratando de convencerlos, si usted ve lo que son. Cuando mejor les va, vienen y hacen una marcha, un acto irresponsable desde el punto de vista republicano, paseándose con sus lujos por la ciudad de Buenos Aires, cacheteando, abofeteando a la gente que tanto padece hoy día en la Argentina. Y lo saben muy bien. No han dado un trabajo desde que les va fantástico. Había 315.000 trabajadores del campo en el 2015. Hay 321.000. Han dado 6.000 trabajos en todos estos años de bonanza, de tener cada día más dinero. En consecuencia, porque ese también tendría que ser un motor, si por lo menos dieran mucho más trabajo del que dan y si ofrecieran salarios de acuerdo a lo que están ganando, pero el egoísmo que tienen, la avaricia, los carcome. Ya no pueden más con todo eso. Pero tienen sus funcionarios de la política, que salen a defenderlos a ellos. ¿Para qué? Bueno, de eso se trata. Para eso trabajan. Veamos lo que dicen de la renta inesperada los políticos del sistema. Van a ir a una renta que absolutamente va a frenar totalmente las inversiones en todos los sentidos. Si ya están frenadas, Patricia, bueno, pero todavía más. Si a alguien se le ocurría ahora volver a abrir algo por la posibilidad de que la gente tenga menos impuestos para poder hacer su trabajo y que no aparezca sistemáticamente el Estado tratando de cobrar siempre un impuesto más en Argentina. Todos estos proyectos tienen por objeto crear un relato, una narrativa, un discurso generando enemigos, culpables, responsables. Y además, todas las ideas que trae el gobierno son crear nuevos impuestos. Cada una de las idioteces que acabamos de escuchar, porque no es verdad, ya le hemos mostrado a usted cómo la Argentina tiene una carga impositiva de 11 puntos por debajo del promedio europeo y que está prácticamente en línea con el promedio de América del Sur. Por lo tanto, es mentira que siempre se trata de un nuevo impuesto. Se les está pidiendo, como antes fue con el impuesto a las grandes fortunas, una vez se les está pidiendo también, en esta ocasión, algo de la renta extraordinaria que están obteniendo, porque los campos son argentinos, porque todo lo que tienen de servicios, de rutas, de barcos, de camiones, etcétera, transitan por lo argentino, y todo eso lo ha hecho ¿quién? ¿Lo han hecho ellos? ¿Salieron a hacer rutas? No, lo hizo el Estado, ese Estado al que permanentemente están demonizando, porque ellos saben que el Estado creen eso, les tiene que dar servicios pero no reclamarles absolutamente nada. Y entonces, ¿cómo se podría hacer la futura carretera de la que van a gozar seguramente para tener puertos donde llegan y simplemente descargan lo que han sembrado para vendérselo al mundo? Son muy injustos, son de una avaricia interminable. No se puede sobrevivir a esto, salvo poniéndole el cuerpo a la pelea, en nombre del pueblo. Y esto es lo que le pedimos todos los días al gobierno. Cada vez que usted escuche la palabra consenso, acuerdo, puente, es que lo están embromando. A usted, porque lo están embromando al gobierno. Y el gobierno, cuando se deja embromar por toda esta idea de que me voy a sentar con ellos a la mesa y le vamos a decir a los empresarios cuentos chinos, nunca van a escuchar, siempre van a mirar para el costado. Y si alguna vez dan algo, lo van a traicionar, le van a dar algunos precios cuidados y no van a mandar los productos y van a desabastecer. Entonces, ante esto, basta de una supuesta ingenuidad que a veces se parece a complicidad con estos carcamanes que se van quedando absolutamente con todo, pero con todo de verdad. Y que no tienen en cuenta que hay millones de personas que esta noche piensan
Lo decimos siempre, pero vale la pena reiterarlo. Piensan cómo le van a dar de comer a sus hijos. No nos quejemos si después, en tamaña desigualdad, aumentan las zonas de violencia. La violencia de los que primero son despojados de todo. El primer robo es de los poderosos. Luego viene la reacción. Tengamos en cuenta esto. No pensemos que los ladrones están de un solo lado. Los ladrones también están de este lado. Roban permanentemente. Y para abundar en algunos detalles, vayamos al mundo sobre esto de la renta inesperada. Miren lo que dicen en Italia. Lo que están procurando en ese país es Europa. Estamos entrándole a Europa. Italia aplicará el impuesto a la renta extraordinaria a las empresas eléctricas. El país europeo impuso un tributo similar a la iniciativa que anunció el gobierno de Alberto Fernández. Mire al ministro Draghi, el primer ministro italiano, diciéndolo mejor que yo. E queste sono delle situazioni temporanee e quindi vanno affrontate con strumenti eccezionali. Senza questa azione da parte del governo, queste situazioni temporanee finiscono per indebolire l'economia, aumentare la povertà e creare poi delle condizioni permanenti di debolezza economica, di povertà. Quindi questo giustifica queste azioni eccezionali che sono contenute in questo decreto. Ya hizo el decreto, ya está. Esto ya camina en Italia. Esta es una respuesta para esos idiotas que hace un ratito le estaban diciendo qué barbaridad al Estado siempre con un impuesto más. Estamos hablando de Europa y esto está pensado en toda Europa. Le ponemos un ejemplo. Mire lo que ocurre con lo que nos señala The Guardian. Preste atención a esta información. The Guardian dice que las ganancias de BP se duplicaron y alimentan los reclamos para un impuesto sobre las ganancias extraordinarias de las energéticas. Los resultados son obscenos, dicen los sindicatos, obscenos. La misma palabra que estábamos utilizando recién con respecto a la marcha del campo el otro día, pasando por Avenida Libertador. Dicen los sindicatos que los resultados son obscenos después de que el aumento de los precios del petróleo y el gas ayudara a la empresa, a BP, a superar absolutamente todas las previsiones. Pero, ¿quién se opone a esta idea? Es increíble. El gobierno de Johnson, que sabe que no puede pelear contra los sectores más reaccionarios, porque está a punto de saltar del gobierno en nombre de aquellas fiestas de, parece que 30, 40 fiestas, una tras otra, que organizaba dentro de la Casa de Gobierno en plena pandemia. Esto le está por costar muy caro. ¿Cómo se defiende? Bueno, diciendo que ese impuesto a las empresas, en este caso a BP, por ejemplo, no puede prosperar. If you put a windfall tax on the energy companies, what that means is that you discourage them from making the investments that we want to see that will, in the end, keep energy prices lower for everybody. Ahora le vamos a mostrar cómo este hombre es más papista que el Papa, como suele decirse. Vea usted estos dos tuits que vamos a compartir. Uno es de Emily Gosden, una destacadísima periodista, que dice: el gobierno argumenta que un impuesto sobre las ganancias extraordinarias a las compañías de petróleo y gas disuadiría la inversión. Siempre el mismo verso en todos lados. Entonces, ¿cuál de las inversiones británicas de 18.000 millones de libras esterlinas, bla, 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 haría si se impusiera un impuesto sobre las ganancias inesperadas? No hay nada que no haríamos. Hasta el director ejecutivo de BP le dice, seguiríamos, que por supuesto, ¿qué más remedio? Quiere decir que aquí el débil es el gobierno del Reino Unido. Y un laborista dice, Ed Miliband, una vez más, a medida que se disparan las facturas de energía, vemos que las compañías de petróleo y gas obtienen miles de millones de ganancias. Pero el gobierno se niega vergonzosamente a actuar con un impuesto sobre las ganancias extraordinarias. Los Tories se han quedado sin excusas. Vote a los laboristas el 5 de mayo, de paso se está dando un lugar a la política allí en lo que está diciendo. Pero es verdad, es así, tienen que proceder. A la propia empresa dice, bueno, no es que nosotros nos retiraríamos del mercado, dejaríamos de invertir, tendríamos que seguir. Ellos mismos lo reconocen, pero Johnson dice, no, van a dejar de invertir. Fíjese usted qué disparate se presenta allí. Cuando los gobiernos son débiles o cómplices, se da esta situación. Hay que ir hasta el hueso
con estas empresas, mucho más ahora, hay un derecho moral. Hay una cuestión ética que respalda las decisiones de un gobierno que diga, están ganando muy por encima de lo que normalmente ganan, que está bien. Entonces, como todos los servicios son nuestros, y como ustedes se dicen que son tan argentinos, ¿dónde son tan argentinos? O tan británicos, podría decirse. ¿Dónde lo son? Cuando cantan el himno, muchas gracias, tenemos muy buenas voces. En el pueblo también para cantar el himno suena mucho mejor con el pueblo en la Plaza de Mayo que con los que el otro día se pavoneaban por la Avenida del Libertador diciendo que no se les puede tocar absolutamente nada. Mire, la lucha es durísima, porque los que trabajan para aquellos que todo lo tienen, sus empleados de la política y del periodismo, lo hacen duramente, lo hacen todos los días. Vamos a recordarle para que se entienda la discusión. Aquello que sucedía cuando se quería implantar y se hizo el impuesto a las grandes fortunas una vez, y se hicieron cosas muy buenas con ese impuesto. Pero primero recordemos. Yo creo que no hay ningún ejemplo de ningún país que se le ocurra que es una buena idea aumentar impuestos en estos momentos. Están siendo retrógrados, ¿no? De pensar, hay que sacarle a este que tiene más. Más allá de que sea un impuesto a los ricos, a mí hablar de un impuesto en este contexto me parece ridículo. No ayuda, al contrario, instala una visión clasista. La verdad no sé cuál va a ser la recaudación. La idea de aumentar impuestos nos parece una mala idea. Es contrario a lo que se está haciendo acá y en el mundo entero. Ni siquiera era un aumento de impuestos, era un impuesto por una sola vez, pero así jugaban. Con el dinero del aporte a las grandes fortunas, el gobierno, cuenta diario AR, compra terrenos privados para urbanizar barrios populares, y después está lo del gasoducto también. Se abrió una convocatoria para adquirir tierras y generar 50.000 lotes con servicios en todo el país. Esto es hacer algo con un dinero importante que se captó gracias al impuesto a las grandes fortunas. La cuestión es tener el Estado presente. En el debate de modelos usted tiene que pensar siempre, ¿quiero el Estado o no quiero el Estado? ¿Quién va a pensar en los derechos? ¿Quién va a creer que podemos hacer un mundo mejor, un poquitito mejor? No sé si cada día. Por lo menos cada día lo podemos pensar y cuando se dé la ocasión convertirlo en una realidad. Este decreto que se está preparando sobre la paternidad en general nos hará mejores. Nos hará a esa generación que ya es mejor que la nuestra como padres, que están muy a piel con los chicos, algo maravilloso que ha ido ocurriendo. Será todavía mejor cuando un padre pueda tener los mismos derechos que la madre. Y esta es una obligación que además tiene una repercusión muy interesante en el mundo del trabajo. ¿Por qué a veces un empresario dice, no, yo prefiero un hombre que una mujer porque la mujer queda embarazada, te falta? Bueno, el hombre también le va a faltar si camina esto, y en consecuencia igualará los derechos y las mujeres no tendrán que ganar 10 pesos contra 20 de los hombres como consecuencia de que quedan embarazadas. Esta crueldad del sistema, esta irrespetuosidad que se da con los derechos. Vamos a ver qué dice Alberto Fernández de esto. Para que la suerte de las mujeres y los derechos de la igualdad no queden en una declamación política, se conviertan en derechos, se conviertan en leyes, que son leyes perennes, que no se pueden modificar graciosamente. Nosotros creemos que ese trabajo silencioso que nos permite crecer como seres humanos no puede dejar de ser atendido y no puede dejar de ser reconocido y no puede dejar de ser remunerado, porque en la Argentina habrá más derechos y una sociedad con más derechos es una mejor sociedad. Lo que siempre me pregunto es, ¿cómo alguien puede oponerse? Y ese alguien no es uno, son decenas. ¿Para qué trabajan? ¿Qué es lo que piensan? ¿Qué es lo que sienten? ¿Qué corazón? Es una curiosidad. Usted va a ver un señor, se llama Fernando Carvajal. Es un diputado. Hubo gente que lo votó, que en el momento que dejó caer el voto en la urna estaba eligiéndolo a él. Y lo eligen para que diga esto. Hay que ver la cuestión, por supuesto, de los costos, porque todas estas decisiones siempre tienen costos económicos. Hay que ver la cuestión, por supuesto, de los costos, porque todas estas decisiones siempre tienen costos económicos. Pero, en principio, mi mirada, por supuesto, que es favorable en todo lo que sea ampliación de derechos, en la medida que siempre tengamos en cuenta que los derechos no son gratuitos, sino que tienen costos. Los derechos no son gratuitos, sino que tienen costos.
y entonces siempre hay que introducir la discusión acerca de quién paga los costos, porque alguien paga los costos de los derechos que concede. Me acuerdo de Piñera cuando decía, se acuerda, la educación, alguien se tiene que hacer cargo, alguien lo tiene que pagar, dice, ¿y lo pagaría el Estado? Sí, efectivamente. Se trata de derechos que son muy importantes. Podemos ser un poquito más felices. Un padre puede ser un poco más feliz viendo esa primera etapa de sus hijos. ¿Quién puede dudarlo? Este personaje. ¿De qué están hechos? De verdad que es una curiosidad que tengo. Como los que no les gustan los postres, siempre me provocan mucha curiosidad. ¿Cómo puede ser que a alguien no le guste lo dulce? Pero los hay. Bueno, también los hay personajes como este. ¿Qué lo votó? ¿Qué dijo en su vida? ¿Qué decía de muchacho a los 23 años cuando se subía a un casillero de cerveza y hablaba y convencía a los demás, este va a andar bien, este va a llegar a ser político? ¿Hablaría de lo mismo? No tenía sueños, no quería cambiar el mundo, no quería hacerlo mejor, no pensaba que el poder vale la pena si podés dar una gotita de felicidad. La felicidad, que es tan inatrapable, tan difícil hasta de definir, son golpecitos que tenemos de felicidad. Un padre que se puede quedar con su hijo, un padre que se puede levantar a las 3 de la mañana para pasear al hijo porque llora, porque al otro día no se tiene que levantar a trabajar. Es otra cosa, es otra historia, es otra manera de vivir. Pero fíjese que Carvajal representa a todos los que dicen, bueno, pero eso tiene un costo. Ya están pensando en que al empresario esto le va a costar. Será maravilloso si ocurre. Lo someto a su criterio. El Estado presente o no. Veamos lo que está proponiendo la provincia de Buenos Aires, el gobernador Axel Kicillof. El Estado presente dice que hay que reforzar el plan alimentario. Estamos pasando mal el programa Mesa Bonaerense, que es el módulo extraordinario para la seguridad alimentaria, con el foco puesto en reforzar la asistencia a los sectores más vulnerables. ¿Quién se puede ocupar de los más vulnerables si no es el Estado? La derecha les tira un bofe por arriba de los muros que separan al mundo. El que lo agarra come. Esto tiene alcance para 2 millones de familias, multiplique por 4. Bueno, hay 8 millones de personas que lo pueden pasar un poquito mejor, porque cada uno de ellos tiene la protección, la cobija, la ternura, la tibieza que el Estado le puede ofrecer. Ellos le quieren quitar la cobija, que se mueran de frío. ¿Qué piensa López Murphy, por ejemplo? A ver si usted adivina lo que va a decir López Murphy sobre todo esto. ¿Qué puede pensar un hombre dedicado? Se está apurado por hablar. No, espera un momentito, señor. ¿Qué puede pensar un personaje que, bueno, cuando tomó cartas en un gobierno duró unos pocos días porque lo tuvieron que echar a patadas, porque decía algo que encrespó a la sociedad de una manera que si ocurriese hoy también sucedería? A ver, que hable. El descalabro fiscal ha sido enorme, el gasto que ya era extraordinario, está creciendo arriba del 20% real, o sea, ha sido una fiesta el gasto, y los números fiscales están arreglados con una pirueta cosmética. Él dice, lo que está diciendo claramente, hay que dejarlos morir, no hay más remedio, si no gastan. Él siempre piensa en esto, en el gasto. Se hacen cuenta, qué sé yo, será contador, no sé qué es López Murphy, ya a esta altura. Tampoco es una cuestión que me resulte algo que necesito que me revelen. Pero él hace números, dice, esto es un gasto. ¿Qué vamos a hacer con esto? Si no dan las cuentas, que se mueran. Es decir, hagamos un país para 10 millones, 12 millones, y chau. Vacas, exportación de granos, y chau. Y se termina la historia. Esto es lo que verdaderamente piensan, el país que quieren, porque otro país nunca se les ha ocurrido. Y cuando tuvieron la oportunidad ya sabemos lo que hicieron. Uno que no ha tenido la oportunidad, pero ahora ya agarró vuelo como legislador, es Esper. ¿Qué puede pensar Esper? Lógicamente lo que usted está en este momento imaginando. Ahí está. No hay nada gratis, dice. No hay que obligar a las prepagas a atender gratis a afectados por VIH y otras. No tiene que haber prohibición de despidos. No tiene que haber regímenes especiales. El Estado puede decirnos que ya no está bien. Tiene que buscar las medidas. Ya no está bien lo de 0,5 en el tema del alcohol para manejar. Siempre la misma historia. Uno va a una cena, le sirve un vasito de vino y dice, no es mi caso porque yo le doy a la ciudad el beneficio de no manejar. Pero la persona a la que le sirven una copita de vino dice, no tengo que manejar. Dice, no pasás 0,5 con una copa de vino.
¿En serio? ¿Cuánto es una copa de vino? Y empiezan las consultas. ¿Y la cerveza cuánto es? ¿Y una copita de champán para brindar nada más cuánto es? No tenemos que tener esa duda. Basta de esa duda. Hay que manejar con alcohol cero. Porque el permiso es muy difícil determinarlo con eficacia por la persona que en ese momento, en una cuestión social, piensa que es nada, que se siente bien, que va a poder manejar de la mejor manera y que a lo mejor no lo pescan, y entonces se da determinado tipo de gustos. Bueno, que sepa en el futuro, como lo va a decir aquí Pablo Martínez Cariñano, que es quien está luchando por esto, que sepa que hay que tomar cero. Es una necesidad que tenemos todos para que no nos venga la desgracia, porque naturalmente siempre son desgracias. Uno no puede pensar de otra manera, pero no tenemos que ayudarla. El volante en la Argentina mata todos los años a 1000 jóvenes. A muchos otros los deja con secuelas permanentes y a muchísimas más familias destruidas para siempre. Es hora de decirle basta al alcohol al volante. En aquellas provincias que tienen alcohol cero, los números mejoraron muchísimo. Se han salvado muchas vidas, al igual que en Uruguay, que en Brasil y que en Paraguay. Recientemente la provincia de Buenos Aires ha presentado su proyecto. Necesitamos que el Congreso Nacional trate el proyecto de alcohol cero de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. No es en contra de nadie ni por un país de abstemios. Es para salvar vidas. Y hay que lidiar en todos los casos con lo que llamamos el poder real. Poder tan impune. Ni siquiera quieren dar el brazo a torcer después de años con el famoso muro de la calle Ascasubi. Se lo robó Clarín, ayudó Macri, ayudó Rodríguez Larreta, grandes serviles de semejante poder, de los verdaderos amos del país, y se mantuvieron durante años, hasta que llegó un momento que ya no se podía más, al parecer, y dijeron hay que derribar el muro. Y ahí van con desgano, y no pudieron porque hay cables, descubrieron que el muro tiene unos cables y que del otro lado había unos autos, y por ahí algún auto ligaba un cascotazo, qué sé yo. Es terrible. Vamos a leer a Mariano Recalde en un par de tuits que tienen valor. Dice, ¿Larreta demolió el muro ilegal de Clarín? La respuesta no nos va a sorprender. No demolió el muro ilegal de Clarín. Dicen que se encontraron con problemas técnicos y estructurales. Qué curioso, la semana anterior habían inspeccionado el lugar. Y el otro tuit que dice, después de 7 años siguen poniendo excusas para ganar tiempo. El jefe de gobierno no cumple con la justicia. Cumple con Clarín para asegurarse el blindaje mediático. ¿Usted se da cuenta? Ni estos ceden. Una cosa tan evidente, tan absurda. Los vecinos hace años pasaban por Ascasubi tranquilamente para relacionarse con el resto de la ciudad. Ahora tienen que dar una vuelta por acá o una vuelta por allá, con el auto o a pie. El camino les queda más lejos. ¿Qué les importa a ellos? Pusieron el muro y convirtieron en una U la calle Ascasubi, ahí donde cruza Luna, y de esa manera tienen su propio garage, tienen su propiedad. Es decir, lo que costaría oro si uno se lo quiere comprar a la ciudad. Usted quiere comprar una calle, le quedaría cómodo tener la calle solamente para usted. Bueno, piense lo que le costaría, pero además no se la venderían, eso es imposible. Por eso, como no se vende, ellos la toman, se la quedan. Así son las cosas. Bueno, ¿qué es lo que está pasando? Aníbal Ibarra, que ha sido con la exdiputada Nadeo, grandes luchadores en este tema, nos cuenta qué es lo que pasa allí. Fue la Guardia de Auxilio y dijeron que por el muro pasaban cables de electricidad, que del otro lado había autos y por lo tanto no pudieron demolerlo. Van a informar al juzgado y fijarán otra fecha. Ahora, esto muestra que lo están haciendo a desgano, porque si vos vas a derribar un muro, que no es un muro en medio del campo, unos ladrillitos así nomás, es un muro que está hace décadas, tendrían que haber ido durante la semana a ver para si había cable de electricidad, llevar electricista, todo, no es ir con una máquina y tirar. Entonces, no fueron ahí, no se puede, y volvieron. Porque están esperando seguramente algún recurso, siempre tienen algo, Yo no sé si ese muro será derribado, que de todas maneras tiene un valor simbólico. Nosotros también hace muchos años, desde el punto de vista periodístico, se viene remando desde los años 90 contra esta mafia, a la que conocimos a través del fútbol, pero que después se desarrolló hacia tantos frentes que no hay manera de no verla, salvo que no sea cómplice, indiferente, tonto, estúpido. Uno puede hacerse el estúpido, pero con un cierto límite. El muro que construyó el Grupo Clarín apoderándose de una calle del barrio de Barracas. ¿Usted tiene alguna opinión al respecto? No, perdóname, más allá de que conozco la ciudad en detalle, conozco cada barrio, cada esquina, en particular no.
¿Usted tiene alguna opinión al respecto? No, perdóname, más allá de que conozco la ciudad en detalle, en particular no. Pero lo puedo averiguar y la próxima vez que charlemos es un caso muy puntual. Si me das unos días, averiguo y vuelvo a contestarte. Igual le cuento que el gobierno de la ciudad parece que está informado porque apeló a una decisión de la justicia que ordenó derrumbar ese muro. El gobierno de la ciudad es muy grande, ¿no es cierto? No, eso no significa que yo pueda estar informado de lo que sucede en una esquina de la ciudad. Así son las cosas. Si quiere ser presidente de la República, hay algo que dice Máximo Kirchner de los jefes de gobierno de la ciudad. Fíjese el inmenso poder de Buenos Aires, en la historia, por supuesto, no es nada difícil advertirlo, pero jefe de ciudad siempre está perfilándose para intentar ser presidente de la República. Esto es lo que quiere también Larreta. Y Máximo Kirchner recuerda algo sobre jefe de ciudad, presidentes de la República. El modelo que quiere implementar Macri y los medios de comunicación en nuestro país es el modelo en sí mismo en nuestro país por las características propias de nuestra patria. Nuestra patria a lo largo y ancho de nuestro país tiene grandes asimetrías culturales, sociales y políticas. Y no es casualidad que cada vez que ha llegado un jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires a conducir los destinos de nuestro país, terminen como terminan. El desastre que hizo Macri es similar al desastre que terminó haciendo de la Rúa con el megacanje y el blindaje. Vamos a hacer una pequeña pausa, tenemos que hablar bastante de la justicia. Denos 3 minutos y estamos con ustedes de nuevo. Ya va a llegar el momento de hablar de la justicia, pero permítanme recordar que hoy es el día de la milanesa. Y no se anduvieron con chiquitas en Luján. Ya verá por qué estamos haciendo esta presentación, no estamos cambiando el programa. Bueno, esta es la milanesa más larga que se ha hecho. Dicen que en el mundo se debe ganar un lugarcito en el libro Guinness de los récords. A ver. 1 tonelada, una milanesa de 1 tonelada. Se mandaron los muchachos en Luján. La milanesa. ¿Y por qué estamos diciendo todo esto? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué día es hoy? Tenemos una expresión en la República Argentina que a mí me gusta mucho utilizarla, y que es la verdad de la milanesa. Cuando decimos, bueno, mirá, ¿cómo es? Esto es la verdad de la milanesa. Esta es la verdad de la milanesa. Bueno, verdades que son la verdad de la milanesa. Le vamos a dar un lugarcito a Tetaz, porque Tetaz se mandó una verdad de la milanesa. La verdad de la milanesa cuando dijo esto. Si uno mira para atrás y ve, empieza a revisar cada una de las afirmaciones de alguna tapa de Clarín o de Pagni en alguno de los programas, y bueno, sería lindo mostrar. O sea, no es que no somos infalibles, por supuesto. Clarín pasa lo que dice la tapa de Clarín. 9 de cada 10 veces no pasa lo que dice la tapa. Lo que dice la tapa de Clarín. 9 de cada 10 veces no pasa lo que dice la tapa. Bueno, veamos otra que funciona como la verdad de la milanesa. La dijo Juez, aunque se resistan ustedes, como puede generar Tetaz también ese sentimiento. Pero Juez se mandó de esta manera la verdad de la milanesa. Yo creo que fue un acto de absolutamente inoportuno el otro día. Es como ese jugador que dice, no, solo los Talleres de Córdoba no lo va a comprar Messi. Che, pero Messi quiere venir a Talleres de Córdoba. No, dijo que no. Y entonces, ¿qué mierda estamos discutiendo? Pero ponerle cualquier ejemplo y te vas a dar cuenta que el nivel de ridículo que hicimos no tiene parangón. Estamos hablando de un tipo que no quiere jugar en el equipo nuestro. Nosotros decimos, este tipo no va a jugar. No, pero si no pidió jugar. Bueno, esto es así. Estaba hablando de Milei, del lío que hicieron con Milei. Así que, señora, ¿cómo es entonces? Tenemos una expresión en la República Argentina que a mí me gusta mucho utilizarla, y que es la verdad de la milanesa. Cuando decimos, bueno, mirá, ¿cómo es? Esto es la verdad de la milanesa. Esta es la verdad. La verdad de la milanesa, que nos duele muchísimo, es el desastre que se hizo con el préstamo pedido al Fondo Monetario Internacional. En realidad, más dado, o tan dado como pedido, porque los intereses eran de los dos lados igual. ¿Quién dice esta verdad de la milanesa? Máximo Kirchner. Como pudimos ver durante la pandemia, que el Fondo Monetario Internacional destinaba a todo el mundo 44.000, 46.000 o 47.000 millones de dólares para distribuir entre los países
en forma de apoyo para atravesar la pandemia, y que a nuestro país, la Argentina, le habían prestado 57.000 millones de dólares, de los que solo Macri alcanzó a manotear 45.000 millones de dólares. La misma cifra, como dijimos recién, que el Fondo Monetario le da al mundo para atravesar la pandemia. Bueno, aquí nadie va a dudar de que esta es la verdad de la milanesa. Y alguien que dijo con mucho más autoridad que todo lo que hemos escuchado cuál es la verdad de la milanesa es Alberto Samid. Miren qué dijo. No está todo bien, no. Así como vamos nosotros, me parece, nosotros tenemos que dar un vuelco de 180 grados. La gente tiene que ganar bien. Cuando la gente gana bien, el país se mueve, usted compra, gasta, edifica, y hay una actividad enorme. En los países que sucede esto, a todo el mundo le va bien, y en los países que miserablemente le va mal, que son la mayoría, son 200 países, a nadie le va bien. Bueno, hay que hacer un giro de 180 grados. Me parece que también pasa por ahí, a veces en términos económicos, lo que decimos la verdad de la milanesa. Pero poniéndonos serios, pero sin apartarnos de la frase, ya que hoy es ese día, digamos que el tema del espionaje también es la verdad de la milanesa. Espiaban a todo el mundo, seguían a todo el mundo, construían su poder con órdenes que venían de arriba, y podemos cambiar la idea. Gustavo Arribas se negó a declarar y presentó un escrito ante la bicameral de inteligencia. Bueno, se presentó durante el gobierno de Macri, se presentó ante el Congreso. Es en el marco de la investigación de la Gestapo antisindical. Órdenes que vienen de Arribas. Y bueno, se puede jugar con la idea orden que viene de arriba. ¿Saben quién lo felicitó a Arribas? Porque en vez de hacerse cargo, de ir a declarar, decir, mire señor, ¿qué es lo que usted quiere saber? Y responder como corresponde cuando un hombre tiene, por un lado, la sagaza, pero ni siquiera eso, tiene verdades para decir. Va, se sienta y dice lo que tiene para decir. No, en este caso, llevó un escrito retaseando, por supuesto, claramente cuando se conoce el escrito cuál es su prestación. Pero fue felicitado por Ritondo. Me parece digno de Ritondo esta felicitación. Respetando la función de la comisión, estuvo presente, hizo la declaración por escrito, entendiendo que hay causas que están en curso y que lógicamente como cualquiera tiene una causa en curso, primero tiene que dar la respuesta cuando la requiera la justicia. Así que en eso estuvo muy bien Arribas en venir y presentar la nota. Estuvo muy bien Arribas en venir y presentar la nota y diciendo por qué. Yo creo que la verdad de la milanesa, jugando con esa idea, la dice en este caso el diputado Eduardo Valdés. A partir de que los espías que se denominaron en un fallo judicial aberrante, cuenta propista, han manifestado que fue Arribas quien les dio las órdenes, han manifestado que fue Arribas quien les dio las órdenes a Dalmau Pereira, y Dalmau Pereira las transmitió hacia los ejecutores, que venía a ser el Super Mario Bros, ¿no? Sáenz, Araque. Creo que, bueno, sobre estas cosas queremos saber de qué se funda lo que pasó. Vamos a hacer un regalo a los lectores de Saramago, cofrades que han leído a Saramago y seguramente vamos a tocar el corazón de mucha gente, porque los escritores es lo que hacen con nosotros, nos masajean el corazón y después nos lo devuelven. Antes, estos tuits de Cristina Fernández de Kirchner, encontrándose con Pilar del Río, la esposa de José Saramago, bueno, marcan que viajó a nuestro país, invitada por la Feria del Libro, dice, los conocí en mayo del 2003 compartiendo una cena junto a empresarios, intelectuales. Bueno, y el otro tuit de CFK, también sobre Saramago, dice, la pregunta entonces era, ¿cómo íbamos a hacer para gobernar el país después de la crisis de 2001 con apenas el 22% de los votos? Mi respuesta fue única y categórica, nos íbamos a legitimar gobernando, porque se podía ser legítimo y legal de origen, pero no de gestión. Ahora bien, Saramago. Lo vamos a presentar de esta manera, hablando de neoliberalismo en primera instancia. ¿Y qué es lo que podemos hacer para combatirlo? Sin que yo sea tan catastrofista como la elección reciente en Estados Unidos, yo no
no acepto, no puedo, no quiero aceptar que el destino de la humanidad sea este. Una humanidad que en este momento está muy claro que lo que se está haciendo en el planeta es un mundo para ricos. No es que no haya pobres, habrá y cada vez más. Pero todo se está haciendo para los ricos. La alternativa al neoliberalismo se llama conciencia. Podeis decir, pero conciencia no es un sistema económico. No, no es un sistema económico. Es la conciencia que hay que tener contra todo y contra todos los que precisamente entiendan que lo que no hay que tener es conciencia. Eso es lo que tenemos que formarnos todos los días, en la reflexión, en el debate. Y en la lucha. A 100 años del nacimiento de alguien que ha estimulado tanto nuestra fantasía, nuestro conocimiento, también nuestro entretenimiento. Nos vamos a despedir con un dato que es muy importante. Hoy no hablamos de la guerra, le damos un descanso, porque es terrible ocuparnos 20, 30 minutos y los episodios se parecen constantemente y las mentiras van y vienen. Vamos a cerrar con algo que es una verdad de la milanesa en el mundo y que me parece muy importante que ustedes tengan en consideración. Estados Unidos, en toda su historia, desde 1776, solamente no estuvo en guerra 17 años. Con casi 40% del presupuesto militar mundial, supera lo que gastan en ese rubro los siguientes 11 países. Bueno, están las cifras que son apabullantes, que son tremendas, pero el concepto me parece todavía más importante. Estados Unidos ha vivido en guerra, por eso tiene la mayor industria armamentista, el ejército más fuerte del mundo y lo tiene justamente para defender los dineros que toma del mundo para poder sostener todo su poder. De esta manera, y ya con Gustavo Silvestre aquí, a Julián Jerez, nuestro compañero en el Graf, nuestro saludo, a Archi Sauco, ahí en el sonido, y por supuesto a Javier Chuzo, está Javier González hoy con nosotros y aquí Pato del Vecchio en la cámara. Anabela Sánchez, Julián Capazo, Juan Pimontes Onganía, de la dinastía de Charlie, que ya está en contacto con Gustavo Silvestre, nuestro buque insignia periodísticamente. C5N se pone en marcha y nosotros volvemos con enorme gusto, si Dios quiere, mañana después de Luli Trujillo. Hasta entonces.